Ayer por la mañana, mi hijo Ryan me llamó con la voz quebrada por el pánico. Mamá, ¿por qué rechazan todas las tarjetas? Mi suegra y yo no pudimos pagar el almuerzo en el restaurante. La gente se ríe de nosotros. Su desesperación me llenó de una satisfacción que nunca pensé sentir por mi propio hijo. Pero para entender por qué llegué a este punto, tengo que contarles lo que pasó la noche anterior, cuando mi nuera, Dana, decidió humillarme delante de toda la familia. Tengo 68 años y, desde que enviudé, me he convertido en el cajero automático personal de mi hijo y su esposa. Cada capricho, cada antojo, cada gasto innecesario salía de mis ahorros. Pero ayer, mientras servía café en mi casa, Dana se volvió hacia sus amigas que habían venido de visita, y les dijo las palabras que lo cambiarían todo para siempre. Esa vieja solo sirve para pagar nuestras cuentas. Mi hijo Ryan, en lugar de defenderme, se echó a reír como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del mundo. Me quedé allí, con la cafetera en la mano, viéndolos burlarse de mí en mi propia sala. Me temblaban las manos, pero no de tristeza. Me temblaban de una rabia fría que nunca antes había sentido. Porque en ese momento comprendí algo que llevaba años negando. Para ellos, yo no era una madre, no era una suegra, ni siquiera era una persona. Era solo una cuenta bancaria con piernas. Durante 10 años, fui su salvación financiera. Cuando Ryan perdió su trabajo, le pagué el alquiler durante 8 meses. $800 al mes que salían de mi pensión sin que él moviera un dedo para buscar trabajo de verdad. Cuando Dana quiso renovar todo su guardarropa porque necesitaba verse profesional, fueron $3 en mi tarjeta de crédito. Cuando quisieron irse de vacaciones a Hawái porque se lo merecían después de tanto estrés, otros $5 desaparecieron de mis ahorros. Nunca me invitaron a esas vacaciones. Claro, tuve la amabilidad de pagar para no acompañarlos. Es un viaje romántico, mamá. Ryan me decía cada vez que insinuaba que me gustaría ver el océano. Lo entiendes, ¿verdad? Y yo, como la tonta que fui durante años, siempre lo entendí. Siempre pagaba, siempre guardaba silencio mientras vivían la vida que yo financiaba. La gota que colmó el vaso fue hace 3 meses cuando Dana decidió que necesitaba un auto nuevo. El que tenemos se está quedando viejo, Georgia, me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo caro. Además, si vamos a tener hijos pronto, necesitamos algo más seguro. Un engrange de $15. $15 que representaban 2 años de mis ahorros, pero los pagué como siempre porque era por el bien de la familia. Pero ayer, después de escuchar esas palabras venenosas, después de ver a mi propio hijo reírse de mí, algo en mi corazón cambió para siempre. Esa noche, no pude dormir, no de tristeza, sino de una claridad que me quemaba por dentro. Me levanté a las 3 de la mañana, encendí la computadora y comencé a tomar las decisiones que debería haber tomado hace años. Primero, cancelé todas las tarjetas adicionales que tenían a mi nombre, cada una de las 5 tarjetas que usaban como si fueran suyas. Entonces, cerré la cuenta de ahorros compartida donde depositaba dinero cada mes para emergencias que nunca eran emergencias reales, sino facturas caras de restaurantes y ropa de diseñador. También cambié todas las contraseñas de mis cuentas bancarias y eliminé sus nombres de mis transferencias automáticas. A las 6 de la mañana, cuando terminé, me serví un café y me senté en mi sillón favorito. Por primera vez en años, me sentí en paz. Sabía que pronto sonaría mi teléfono, y al otro lado estaría mi hijo desesperado y humillado exigiendo una explicación, y yo estaría lista para dársela. El teléfono sonó exactamente a las 9:15 de la mañana. Estaba sentada en la cocina disfrutando de mi segundo café del día cuando vi el nombre de Ryan en la pantalla. No contesté de inmediato. Lo dejé sonar 3 veces más mientras saboreaba un momento de poder que no había sentido en décadas. Cuando finalmente contesté, su voz era desesperada, casi histérica. Mamá, ¿por qué rechazan todas las tarjetas? Estoy aquí en el Crestview Grill con la madre de Dana. Queríamos almorzar y celebrar su cumpleaños, pero ninguna tarjeta funciona. Es humillante. La gente nos mira fijamente. El camarero se está impacientando y no tengo suficiente efectivo para pagar una cuenta de $200. ¿Qué pasa? La ironía era deliciosa. Habían elegido el Crestview Grill, el restaurante más caro de la ciudad, para impresionar a la madre de Dana, el mismo lugar al que nunca me invitaban, a pesar de haber pagado cenas familiares allí durante años cuando iban sin mí. Ahora estaban allí, rodeados de la alta sociedad a la que tanto querían impresionar, y no podían pagar ni un solo plato. Buenos días, Ryan.
respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Las tarjetas están canceladas porque he decidido que ya no voy a financiar tu estilo de vida. ¿Qué? ¿Estás loco? Estamos en público. La madre de Dana está aquí. ¿Cómo se supone que voy a explicar que mi madre me dejó abandonado? Esto es ridículo. Lo ridículo, hijo, fue oírte reír ayer cuando tu mujer dijo que solo servía para pagar tus facturas. Lo ridículo es darme cuenta de que durante 10 años me han tratado como un cajero automático en lugar de como tu madre. Hubo un largo silencio al otro lado. Podía oír voces de fondo, probablemente Dana y su madre preguntándose qué estaba pasando. El camarero debía estar esperando el pago, y otros comensales probablemente empezaban a notar la situación incómoda. Mamá, por favor, no hagas esto ahora. Podemos hablar luego, pero necesito que reactives las tarjetas. Solo por hoy, lo prometo, lo interrumpí. Se acabaron las promesas, Ryan, se acabaron, solo por hoy. Durante 10 años, he escuchado las mismas promesas. Durante 10 años, he sido tu solución fácil para todo. Pero ayer aprendí algo importante. No me respetas, no me valoras, y definitivamente no me quieres como yo te quería. Eso no es verdad. Claro que te queremos. Dana solo bromeaba. Ya sabes cómo es. Sé exactamente cómo es, Ryan. Y sé exactamente cómo eres tú. Por eso tomé esta decisión. Podía oír su respiración agitada. Imaginé que la situación en el restaurante se volvía más tensa a cada minuto que pasaba. Su suegra probablemente había notado que algo andaba mal, que la tarjeta dorada que siempre usaba para impresionar no funcionaba. Mamá, por favor, no podemos quedarnos aquí parados. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Lavar platos? ¿Llamamos a la policía? Esto es una humillación. Ahora sabes cómo me sentí durante años. Respondí. La diferencia es que tienes 35 años y deberías poder resolver tus propios problemas. ¿Estás enferma? ¿Te sientes bien? Esto no es propio de ti, mamá. Nunca has sido tan cruel. ¿Cruel? Esa palabra me impactó. Yo era cruel después de años de sacrificarme, de privarme de cosas. Quería darles todo lo que pedían, después de trabajar hasta los 65 para asegurarme de que tuvieran una herencia decente, después de quedarme sola cada Navidad mientras viajaban con mis regalos de dinero. Ayer, Cruel se rió de mí, dije con una frialdad que no sabía que tenía. Cruel me trataba como si fuera invisible durante años, excepto cuando necesitaba dinero. Cruel me hacía sentir que mi único valor como madre y como persona era mi cuenta bancaria. Mamá, Dana no lo decía en serio. Dana dijo exactamente lo que pensaba, y tú estuviste de acuerdo. Ambas dejaron muy claro cuál es mi lugar en sus vidas. Escuché voces más fuertes de fondo. Dana preguntaba qué pasaba. Su madre hacía comentarios que no entendí bien, pero que sonaban molestos. El camarero probablemente ya había traído la cuenta y esperaba con esa paciencia forzada que usan cuando saben que hay un problema. Mira, mamá. Entiendo que estés molesta, pero esta no es la manera de manejarlo. Podemos sentarnos y hablar como adultos, pero ahora mismo necesito que me ayudes. Solo esta vez más, y luego podremos cambiar las cosas. Solo esta vez más. Me reí, y mi propia risa sonó extraña, amarga. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esa frase? ¿Sabes cuántas últimas veces he financiado en los últimos 10 años? Pero mamá, no, Ryan, esta vez no. Esta vez tendrás que buscar otra solución. Tienes trabajo, tienes amigos, tienes suegros. Resuélvelo. ¿Cómo le vamos a explicar a la madre de Dana que mi madre nos abandonó en un restaurante? ¿Cómo voy a enfrentarme a quienes nos conocen? Todo el mundo va a hablar de esto. Y ahí estaba, la pura verdad. A él no le preocupaba arreglar nuestra relación. No reflexionaba sobre cómo me habían tratado. Solo le importaba su imagen, su reputación, lo que pensara la gente, como siempre. Ese es tu problema, hijo. Durante años, me preocupé por tu imagen, tu comodidad, tu felicidad. Ahora, es hora de que me preocupe por la mía. No puedes hacer esto. Eres mi madre. Exactamente. Soy tu madre, no tu empleada. Soy tu madre, no tu banco personal. Soy tu madre, no tu salvavidas financiero. Y como tu madre, debería haberte enseñado hace años a valerte por ti misma. Hubo otro silencio más largo. Esta vez, pude sentir su desesperación a través del teléfono. Probablemente estaba haciendo cálculos mentales, pensando en a quién podría llamar, cómo podría salir de esta situación sin quedar completamente mal. Mamá, por favor. Dana está llorando. Su madre pregunta qué clase de familia somos.
El camarero ya nos ha preguntado 3 veces si todo está bien. Por favor, ten piedad. Piedad, otra palabra que me hizo temblar. ¿Dónde estaba su piedad cuando me quedaba despierta hasta tarde calculando cómo pagar sus gastos además de los míos? ¿Dónde estaba su compasión cuando me privaba de comprar ropa nueva para poder darles dinero para sus caprichos? La piedad se gana con años, Ryan, y ustedes dos la perdieron ayer. Colgué el teléfono. Me temblaban un poco las manos, pero no de miedo ni de tristeza. Temblaban de adrenalina, con una sensación de poder que no había experimentado en décadas. Por primera vez en años, había priorizado mis propias necesidades. Por primera vez en años, había dicho que no. Durante los siguientes 30 minutos, el teléfono no dejó de sonar. Primero, fue Ryan otra vez. Luego, Dana. Luego un número que no reconocí, que supuse que era el de la madre de Dana. Cada llamada que rechazaba me daba más fuerza, más convicción de que estaba haciendo lo correcto. Me serví otro café y me senté en el patio, disfrutando del silencio que tanto había extrañado. Pero la calma no duró mucho. A las 11 de la mañana, oí el inconfundible sonido del coche de Ryan entrando en mi entrada. El coche que yo había ayudado a comprar, por supuesto. 2 puertas se cerraron de golpe y oí pasos apresurados que se dirigían a mi puerta principal. Los golpes empezaron de inmediato, fuertes e insistentes. Mamá, abre. Tenemos que hablar. La voz de Ryan sonaba diferente ahora, más desesperada, pero también más agresiva. Sé que estás ahí. Tu coche está en la entrada. No me moví. Permanecí sentada en mi patio trasero, invisible desde la entrada principal, observando a los pájaros visitar el comedero que había instalado el año pasado. Era curioso cómo los pequeños placeres de la vida cobraban un nuevo significado cuando finalmente tenías la tranquilidad de disfrutarlos. Georgia. Ahora era la voz de Dana, aguda y exigente. Sabemos que estás ahí. Deja de comportarte como una niña y sal a enfrentarnos. Enfréntalos como si yo fuera la que hubiera hecho algo malo. Como si yo fuera la que debiera una explicación después de años de abuso financiero y emocional. La ironía era tan absurda que casi me hizo reír. Los golpes se intensificaron. Podía oír que ahora usaban los pies, no solo los puños. Mi puerta principal, la puerta de roble que mi difunto esposo había instalado con tanto cuidado, estaba siendo golpeada como si fuera la entrada de un bar. «Esto es ridículo», gritó Dana. «Nos hiciste quedar como mendigos delante de todos». La suegra de Ryan tuvo que pagar nuestro almuerzo. Una mujer de 70 años tuvo que sacar dinero de su bolso porque su nuera está loca. Ah, con que eso fue lo que pasó. La madre de Dana tuvo que rescatarlos. Me imaginé la escena. Ryan sudando la gota gorda mientras intentaba explicar por qué ninguna de sus cartas funcionaba. Dana inventando excusas patéticas y, finalmente, la mujer mayor teniendo que salvar el día. La humillación debió haber sido exquisita. «Mamá, por favor». Ryan sonaba al borde de las lágrimas. La gente ya estaba hablando. Todos en el restaurante nos miraban fijamente. Algunos incluso sacaron sus teléfonos. Esto va a estar en todas las redes sociales. Redes sociales, por supuesto, esa era su mayor preocupación. No el hecho de haber lastimado a su madre, ni el reconocimiento de que habían cruzado la línea. Solo les importaba su imagen pública, su reputación en esos círculos sociales donde les encantaba presumir del estilo de vida que yo financiaba. Los golpes cesaron por un momento, pero podía oír sus voces, discutiendo en susurros furiosos. Probablemente estaban decidiendo su próxima estrategia. Conocía a Dana lo suficiente como para saber que tenía un arsenal completo de manipulaciones emocionales, y Ryan había aprendido mucho de ella a lo largo de los años. Georgia. La voz de Dana cambió de tono por completo. Ahora sonaba suave, casi dulce. Sé que estás molesta y tienes todo el derecho a estarlo. Quizás lo que dije ayer sonó mal, pero sabes que no lo decía en serio. Solo bromeaba con mis amigas. Ya sabes cómo somos las mujeres cuando nos reunimos. A veces decimos cosas sin pensar. Fue fascinante escuchar cómo podía cambiar de personalidad en segundos. De la mujer furiosa que había estado gritando y pateando mi puerta, ahora se había transformado en la nuera comprensiva, que solo había cometido un pequeño error de comunicación. Mamá, ahora era Ryan quien había adoptado el tono amable. Entiendo que te lastimamos. Dana me explicó lo que pasó ayer, y tienes razón en estar molesta.
pero rechazar las tarjetas no soluciona nada. Solo empeora las cosas para todos. Para todos, no para mí, por supuesto, para ellos. Para su comodidad, para su estilo de vida. Mi bienestar emocional todavía no formaba parte de la ecuación. Por favor, mamá, podemos arreglar esto, podemos cambiar las cosas. La voz de Ryan se quebró un poco. Pero necesito que reactives las tarjetas hoy. Tengo facturas pendientes. El seguro del coche vence mañana. Y Dana tiene citas con el médico esta semana. No podemos quedarnos sin dinero de repente. Sin dinero. Como si fuera su dinero. Como si yo fuera responsable de su seguro, sus citas médicas, sus gastos como adultos independientes. En ese momento, comprendí con total claridad que realmente no veían la diferencia entre mi dinero y el suyo. Para ellos, mis ahorros eran un recurso familiar, no el resultado de décadas de trabajo y sacrificio de una mujer que ya había pagado sus deudas en la vida. Georgia, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Dana había cambiado de estrategia otra vez. Ahora su voz sonaba preocupada, casi maternal. ¿Qué pensará la gente si descubre que le quitaste la vida a tu propio hijo? ¿Qué dirán en la iglesia? ¿Qué pensará la familia? La iglesia, la familia. Siempre era igual con ella. Usando mi reputación, mis relaciones, mi imagen como palanca emocional, como si mi valor como persona dependiera de lo que pensaran los demás, como si mi dignidad fuera menos importante que la opinión de personas que probablemente ni siquiera sabían cómo me trataban en la privacidad de nuestro hogar. Mira, mamá, Ryan había adoptado un tono más serio, más adulto. Ahora, entiendo que quieras que cambiemos algunas cosas. Podemos hablar de límites, de cómo administrar mejor las finanzas familiares, pero así no se hace. Esto es manipulación emocional. Manipulación emocional. Las palabras resonaron en mi cabeza como una bofetada. Estaba siendo emocionalmente manipuladora después de años de chantaje sutil, de sentirme culpable cada vez que dudaba en darles dinero, de que usaran mi amor maternal para vaciar mi cuenta bancaria. La proyección era tan obvia que casi me hizo reír. Los golpes comenzaron de nuevo, pero ahora más espaciados, menos agresivos. Se estaban dando cuenta de que la estrategia de fuerza bruta no estaba funcionando. Podía oírlos alejarse de la puerta, probablemente dando la vuelta a la casa para ver si podían verme por una ventana. Georgia, gritó Dana desde lo que parecía mi ventana lateral. Vimos tu sombra. Sabemos que estás ahí dentro. Deja de esconderte como una cobarde. Cobarde. Ahí estaba la verdadera Donna de nuevo. La que emergió cuando las dulces manipulaciones fallaron. La mujer que me había llamado esa vieja el día anterior, que había convertido mi generosidad en motivo de burla, que había entrenado a mi hijo para que me viera como un recurso en lugar de como una persona. Me levanté de la silla y caminé lentamente hacia la ventana desde donde ella había gritado. Descorrí la cortina lo suficiente para que me viera, y nuestras miradas se encontraron a través del cristal. Su expresión cambió de inmediato de furia a alivio, y luego a esa sonrisa falsa que también conocía. Ahí estás, exclamó como si acabara de encontrar a un niño perdido. Vamos, abramos la puerta y hablemos como una familia. La miré directamente a los ojos durante un largo rato, sintiendo una extraña calma. Luego, muy lentamente, volví a cerrar la cortina. La oí gritar. De frustración, seguida de más golpes en la ventana, pero esta vez no me inmuté. Volví a mi patio y me senté de nuevo. El teléfono empezó a sonar de inmediato, pero lo silencié. Por primera vez en años, mi casa era realmente mía. Los gritos y golpes continuaron durante otra hora, pero gradualmente fueron perdiendo intensidad. Desde mi patio trasero, podía oír fragmentos de sus conversaciones frustradas, sus planes desesperados para hacerme cambiar de opinión. Dana sugirió llamar a un cerrajero para forzar la puerta, pero Ryan le recordó que eso sería allanamiento. Incluso en su desesperación, no querían arriesgarse a tener problemas legales. Finalmente, oí las puertas del coche cerrarse de golpe y el motor alejarse. Pero sabía que esto estaba lejos de terminar. Conocía a Dana lo suficiente como para saber que ya estaba planeando su próximo movimiento. Probablemente algo más elaborado y emotivo. Yo no mal. A las 3 de la tarde, mi teléfono empezó a sonar con números desconocidos. Primero, era la madre de Dana, con voz educada pero firme. Georgia, querida, creo que ha habido un malentendido. Dana me contó lo que pasó y estoy segura de que podemos resolverlo como adultos civilizados. Colgué sin contestar. Luego fue mi hermana Elaine,
que vive en otro estado y obviamente había recibido una versión muy editada de los hechos. Georgia Ryan me llamó muy preocupada. Dice que te comportas de forma extraña y que los dejaste abandonados en un restaurante. ¿Estás bien? ¿Te sientes mal? Estoy perfectamente bien, Elaine, respondí. Mejor que nunca, de hecho. Pero no lo entiendo. Ryan dice que cancelaste todas sus tarjetas sin previo aviso. Eso no suena a la Georgia que conozco. Siempre has sido muy generosa con tu familia. Quizás ese era el problema. Dije que quizás fui demasiado generoso durante demasiado tiempo. Pero Georgia, son tu familia. Dana dice que los estás castigando por una broma inocente. Seguro que pueden sentarse y hablar de esto. Una broma inocente. Fue impresionante cómo Dana había logrado reescribir la historia en tan solo unas horas. Lo que había sido una cruel humillación delante de los invitados se había convertido en una broma inocente que yo había malinterpretado por ser demasiado sensible. Elaine, ¿alguna vez te has sentido como un cajero automático para tus hijos? Le pregunté directamente. ¿Qué? No. ¿Por qué lo preguntas? Porque eso es exactamente lo que soy para Ryan y Dana. Y ayer por fin me di cuenta. Georgia, estás exagerando. Los padres siempre ayudan a sus hijos. Es normal. Es normal pagar el alquiler de tu hijo adulto durante años. Es normal financiar sus vacaciones mientras te quedas sola en casa. Es normal para ellos. Para burlarse de ti por ser generoso. Elaine se quedó en silencio un momento. Bueno, quizás se han aprovechado un poco de tu generosidad, pero cortar todo de golpe parece muy drástico. ¿Sabes qué es drástico, Elaine? Trabajar hasta los 65 años para asegurar una herencia decente para tu hijo, solo para descubrir que ya la está gastando mientras tú aún vives. Después de esa conversación, decidí desconectar el teléfono fijo. Puse mi celular en modo avión. Necesitaba silencio para procesar todo lo que sentía y planificar mis próximos pasos. Esa noche, mientras me preparaba la cena por primera vez en meses sin la ansiedad de esperar llamadas ni pedir dinero, me di cuenta de algo importante. No me sentía culpable. Toda mi vida me habían acostumbrado a sentirme culpable cuando no satisfacía las necesidades de los demás, especialmente de mi familia. Pero esta vez, esa culpa familiar ya no estaba presente. En cambio, sentí algo que no había experimentado en años. Claridad mental. Era como si hubiera estado viviendo en una niebla emocional, y finalmente pudiera ver con claridad. Cada decisión que había tomado en los últimos 10 años pasó por mi mente como una película, y pude ver patrones que antes no había querido reconocer. El ciclo siempre era el mismo. Ryan o Dana se acercaban a mí con un problema financiero temporal. Al principio me resistía. Ellos me presionaban emocionalmente. Solo es por esta vez. Estamos desesperados. ¿Qué pensará la gente? Cedía. Ellos resolvían su problema inmediato. Y unas semanas después, aparecía un nuevo problema temporal. Nunca hubo un plan de pago real. Nunca un reconocimiento genuino de mi sacrificio, y definitivamente nunca una invitación a compartir los beneficios de mi propia generosidad. Pagué sus vacaciones, pero no me invitaron. Financiaba sus cenas en restaurantes elegantes, pero comía solo en casa. Cubrí sus gastos médicos, pero nadie preguntó por mi salud. Me levanté y caminé hacia mi estudio, donde guardaba todos mis documentos financieros. Era hora de hacer los cálculos necesarios para entender exactamente cuánto había gastado en ellos a lo largo de los años. Saqué mis extractos bancarios de los últimos 5 años y comencé a calcular. La cifra era devastadora, $86. $86 en 5 años. Eso ni siquiera contaba los años anteriores en los que no llevaba registros tan detallados. Era más de la mitad de mi pensión total, más de lo que mucha gente gana en 2 años de trabajo. Pero lo más doloroso no era la cantidad de dinero, era darme cuenta de que, a cambio de esos $86, había recibido burlas, indiferencia y el trato de ser visto como una obligación en lugar de una bendición. Al revisar las cifras, encontré algo que me hizo temblar de rabia. Habían estado usando una de mis tarjetas para servicios de streaming premium, membresías costosas de gimnasio y suscripciones a revistas que ni siquiera sabía que existían. Pequeños cargos mensuales que sumaban cientos de dólares al año. Dinero que salía automáticamente de mi cuenta para pagar lujos que nunca disfruté. Esa noche, tomé otra decisión importante. Saqué mi testamento del archivador y lo leí con atención. Había redactado ese documento hacía 5 años, cuando aún creía que estaba asegurando el futuro de una familia amorosa y agradecida. Ryan era el único beneficiario de todo.
La casa, las cuentas de ahorro, las inversiones, todo. Pero ahora veía ese testamento con otros ojos. ¿Por qué debía dejarle todo mi patrimonio a alguien que ya había gastado más de la mitad mientras yo vivía? ¿Por qué recompensar con una herencia a alguien que me había tratado como un recurso en lugar de como una madre? Decidí que al día siguiente llamaría a mi abogado para programar una cita. Era hora de hacer cambios significativos en mis planes patrimoniales. Si Ryan quería tratarme como un banco, tendría que conformarse con los intereses, no con el capital. Me acosté esa noche con una sensación extraña pero liberadora. Por primera vez en años, había tomado decisiones basadas únicamente en mi propio bienestar. Por primera vez en años, no me había quedado despierto preocupándome por los problemas financieros de otros adultos. Dormí mejor que en meses. Al día siguiente, me desperté con una energía que no había sentido en años. Era viernes, y, por primera vez en mucho tiempo, tenía planes que no implicaban resolver los problemas de nadie. Primero, llamaría a mi abogado. Luego, iría al banco para hacer algunos cambios adicionales. Y tal vez, solo tal vez, me compraría algo bonito con el dinero que normalmente habría gastado en caprichos ajenos. Volví a conectar el teléfono fijo mientras preparaba el desayuno. Como era de esperar, tenía 14 mensajes en el contestador. Los escuché mientras tomaba mi café, y cada uno me confirmó que había tomado la decisión correcta. Mensaje 1, Dana, con voz llorosa. Georgia, soy Dana. Sé que estás molesta, pero por favor, piensa en lo que estás haciendo. Ryan no durmió nada anoche. Está muy preocupado por ti. Dice que nunca te había visto así. Por favor, lámanos. Mensaje 2. Ryan parecía desesperado. Mamá, necesito hablar contigo. Fui al banco esta mañana y me dijeron que cerraste la cuenta donde depositabas dinero para nuestras emergencias. ¿Por qué hiciste eso? Esa cuenta era para las dos. Era fascinante cómo él seguía refiriéndose a mi dinero como si fuera nuestro. Esa cuenta nunca había sido para las dos. Era mi dinero el que depositaba para sus supuestas emergencias, que invariablemente resultaban ser vacaciones, ropa cara o restaurantes. Mensaje 3. Elaine otra vez. Georgia. Ryan me volvió a llamar. Dice que también cerraste una cuenta de ahorros. ¿Estás segura de lo que haces? ¿No crees que estás siendo un poco radical? Los siguientes mensajes seguían el mismo patrón. Fingían preocupación, cuestionaban mi salud mental y pedían por favor disfrazados de consejo fraternal. Pero el mensaje número 11 me llamó la atención. Era de un número que no reconocí, pero la voz me sonaba. Sra. Whitlock, soy Oscar, el esposo de mi prima Dana. Mira, sé que no nos conocemos bien, pero Dana me pidió que te llamara. Está muy preocupada porque dice que te comportas de forma muy extraña. Como hombre, creo que a veces las mujeres complican las cosas más de lo necesario. ¿Por qué no perdonas y olvidas? La familia es lo más importante. La familia es lo más importante. Qué filosofía tan conveniente cuando se trata de mantener un statu quo que los beneficia. Me preguntaba si Oscar estaría tan dispuesto a perdonar y olvidar si alguien se burlara de él delante de su familia mientras vaciaba su cuenta bancaria. A las 9 en punto, llamé al bufete de abogados donde había hecho mi testamento. La secretaria me dijo que el señor Coleman tenía una cancelación y que podía verme esa misma tarde a las 2. Perfecto. Luego llamé al banco y solicité una cita con el gerente para revisar todas mis cuentas y hacer algunos cambios de seguridad adicionales. También quería asegurarme de que Ryan no tuviera acceso a ninguna información sobre mis finanzas. Mientras me preparaba para irme, sonó el timbre. Por un momento, pensé que eran Ryan y Dana otra vez. Pero al mirar por la mirilla, vi a mi vecina Lucy de pie en el porche. Lucy era una mujer de 62 años, que había enviudado hacía 2 años, y de vez en cuando charlábamos por encima de la valla del jardín. Abrí la puerta con curiosidad. Lucy nunca había venido a visitarme formalmente. Buenos días, Georgia, dijo con una cálida sonrisa. Espero no molestarte, pero ayer oí mucho ruido y gritos, y quería asegurarme de que estabas bien. La invité a pasar y le serví el café. Fue refrescante tener a alguien en casa que no estuviera allí para pedirme dinero ni manipularme emocionalmente. ¿Está todo bien?, preguntó con genuina preocupación. Ayer vi a tu hijo y a su esposa aquí durante horas, gritando y golpeando la puerta. Estaba a punto de llamar a la policía. Le conté toda la historia, sin los detalles íntimos, pero lo suficiente para que entendiera la situación. Lucy escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente con expresión de comprensión. Georgia, dijo cuando terminé, tengo que confesar algo.
Durante años, he observado cómo te tratan cuando vienen de visita. Los he visto llegar en autos nuevos, vestidos con ropa cara, hablando por teléfonos de última generación. Mientras tanto, tú sigues conduciendo el mismo auto de hace 10 años y comprando en tiendas de descuento. Sus palabras me impactaron porque eran la confirmación externa de algo que yo había estado negando internamente. Otros podían ver lo obvio que me había negado a reconocer. Pero lo que más me ha impactado, continuó Lucy, es que nunca los he visto hacer nada por ti. Nunca los he visto ayudarte con la compra, arreglar algo en tu casa o simplemente visitarte sin que sea para pedirte algo. ¿Es tan obvio?, pregunté, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. Para alguien que lo ve desde fuera, sí, pero entiendo por qué no lo veías. Cuando eres madre, siempre quieres creer lo mejor de tus hijos. Lucy se quedó una hora más, y nuestra conversación fue la más honesta y liberadora que había tenido en meses. Me contó sus propias experiencias con hijos adultos que esperaban que ella les resolviera todos sus problemas y cómo había aprendido a poner límites después de enviudar. ¿Sabes qué fue lo que más me ayudó?, dijo antes de irse. Darme cuenta de que ser una buena madre no significa ser una mártir. Puedes amar a tus hijos sin sacrificar tu dignidad por ellos. Sus palabras resonaron en mi mente durante todo el camino hasta el banco. En la oficina del gerente, revisamos todas mis cuentas e implementamos nuevas medidas de seguridad. Cambié todas las contraseñas, añadí la autenticación de 2 factores, y me aseguré de que solo yo tuviera acceso a mi información financiera. Señora Whitlock, dijo el gerente mientras procesaba los cambios, ¿puedo preguntarle por qué estos cambios drásticos? ¿Tiene alguna preocupación específica de seguridad? Digamos que finalmente me doy cuenta de que mi mayor riesgo financiero reside en mi propia familia, respondí. El gerente asintió con comprensión. Es más común de lo que cree, señora. Vemos muchos casos de adultos mayores que son víctimas de abusos financieros por parte de sus familiares. Hizo lo correcto al protegerse. Después de ir al banco, fui a almorzar sola a un pequeño y acogedor restaurante que siempre había querido probar, pero nunca me había permitido el lujo. Pedí el plato más caro del menú, una copa de vino y postre. La cuenta total fue de $45, menos de lo que Ryan y Dana gastaron en una sola ronda de bebidas en sus salidas nocturnas. Mientras saboreaba mi almuerzo, me di cuenta de algo importante. Hacía años que no disfrutaba de una comida sin la constante ansiedad de calcular cuánto me costaba, cuánto tendría que ahorrar para la próxima emergencia de Ryan o si podría permitirme este pequeño placer personal. Por primera vez en años, comía con verdadero apetito y disfrute. La cita con el señor Coleman, el abogado, fue reveladora de maneras que no había previsto. Cuando le expliqué la situación y mi deseo de modificar mi testamento, no mostró ninguna sorpresa. De hecho, me dijo que casos como el mío eran más frecuentes de lo que imaginaba. Sra. Whitlock, dijo mientras revisaba mi testamento actual. Veo que redactamos este documento hace 5 años. En ese momento, usted designó todos sus bienes a su hijo, Ryan. ¿Está segura de que quiere hacer cambios significativos? Completamente segura, respondí. Durante estos 5 años, he visto la verdadera personalidad de mi hijo. Ha demostrado que no valora mi generosidad y, francamente, ya ha gastado más de la mitad de su herencia mientras yo aún estoy viva. El abogado tomó notas mientras yo detallaba los $86,000 que había documentado, sin contar los años anteriores. Arqueó ligeramente las cejas cuando mencioné la cifra. Entiendo su postura, dijo. ¿Qué tipo de cambios está considerando? Quiero dividir mis bienes. Una parte para organizaciones benéficas que realmente ayudan a personas necesitadas, no a adultos caprichosos. Otra parte para mi hermana Elaine, que siempre ha sido independiente y nunca me ha pedido nada. Y para Ryan hice una pausa. Para Ryan. Lo justo para demostrar que no lo he desheredado por malicia, pero no lo suficiente para que siga viviendo sin trabajar. ¿Piensas en un porcentaje específico? 50% para caridad, 30% para mi hermana, y 20% para Ryan, con la condición de que solo pueda recibir su parte si demuestra un año completo de completa independencia financiera. El abogado sonrió levemente. Esa última condición es interesante y completamente legal. Básicamente, estás incentivando la responsabilidad personal. Salí del bufete, con una profunda satisfacción. Por primera vez en años, había tomado decisiones sobre mi futuro que reflejaban mis verdaderos valores, no mis miedos ni mi culpa maternal. Cuando llegué a casa, había un coche desconocido en la entrada. Una mujer mayor, elegantemente vestida, estaba de pie en mi porche. Era la madre de Dana,
Claudia. Georgia, dijo con una sonrisa forzada al verme llegar. Qué bien que estés aquí. Necesitamos tener una charla entre mujeres. La invité a pasar, más por curiosidad que por cortesía. Quería escuchar qué versión de los hechos había recibido esta mujer. Mira, querida, empezó Claudia una vez que nos sentamos. Sé que ayer hubo un malentendido entre tú y los niños. Dana me lo contó todo, y, francamente, creo que estás exagerando la situación. ¿Exagerando?, pregunté. Bueno, sí. Dana dice que hizo un comentario que malinterpretaste y ahora has tomado medidas muy drásticas. Cancelar las tarjetas de crédito de tu propio hijo. Eso parece una reacción muy extrema para una simple broma entre mujeres. Una simple broma entre mujeres. Fue impresionante cómo había evolucionado la narrativa. Ya no era solo una broma inocente, sino que también era culpa mía por no tener sentido del humor. Claudia, dije con calma. ¿Le das a tu hija tarjetas de crédito ilimitadas? No. ¿Pero le pagas el alquiler a tu hija adulta? No. Pero eso es diferente. ¿Financias las vacaciones de tu hija mientras te quedas sola en casa? Claudia se removió incómoda en su silla. Georgia, cada familia maneja sus finanzas de forma diferente. Exactamente. Y yo he decidido manejar las mías de forma diferente a partir de ahora. Pero piensa en Dana y Ryan. Son jóvenes. Están construyendo su futuro. Necesitan apoyo. Tienen 35 y 32 años, respectivamente. A esa edad, yo ya había criado a un hijo, trabajado durante años y ahorrado para mi vejez sin la ayuda de mis padres. Los tiempos eran diferentes entonces. Los tiempos son diferentes. Es cierto, ahora hay más oportunidades, mejor educación, más acceso a préstamos bancarios. No hay razón para que dos adultos con educación no puedan mantenerse a sí mismos. Claudia cambió de estrategia. Georgia, Dana está muy disgustada. Lloró toda la noche de ayer. Dice que siempre te ha visto como una segunda madre y no entiende por qué la rechazas de repente. Una segunda madre que solo sirve para pagar las cuentas, según sus propias palabras. Eso era una broma. Las mujeres siempre se quejan de sus suegras. Es normal. Quejarse en privado es una cosa, Claudia. Humillar a alguien delante de invitados es otra muy distinta. La conversación continuó durante otra media hora con Claudia, usando todas las tácticas de manipulación del libro. Culpa. Piensa en cómo se siente tu hijo. Miedo. Vas a terminar solo. Vergüenza. ¿Qué pensará la gente? E incluso amenazas veladas. Dana tiene contactos en servicios sociales. Finalmente, cuando se dio cuenta de que ninguna de sus tácticas funcionaba, optó por un enfoque más directo. Georgia, voy a ser franca contigo. Dana y Ryan están considerando buscar ayuda legal. Hay maneras de declarar a una persona mentalmente incompetente si muestra un comportamiento errático con sus finanzas. Ahí estaba, la verdadera amenaza detrás de toda la manipulación emocional. Si no cedía voluntariamente, intentarían quitarme el control de mis finanzas por la fuerza. Claudia, dije, poniéndome de pie, te sugiero que consultes con un buen abogado antes de intentar eso. Acababa de salir de una cita con el mío, y me aseguró que una persona que protege sus finanzas del abuso familiar demuestra competencia mental, no lo contrario. Su expresión cambió de inmediato. Se dio cuenta de que había mostrado sus cartas demasiado pronto. No quise decir eso. Empezó a retractarse. Sí, eso era exactamente lo que querías decir, la interrumpí. Y ahora que sé cuáles son tus verdaderas intenciones, creo que esta conversación ha terminado. La acompañé a la puerta en silencio. Antes de irse, me dijo, Georgia, espero que lo reconsideres. Una guerra familiar no beneficia a nadie. No hay guerra, Claudia. Solo hay una mujer que por fin ha aprendido a valorarse. Después de que se fue, me senté en la sala y reflexioné sobre lo que acababa de oír. No solo planeaban intensificar la manipulación emocional, sino que también estaban considerando medidas legales para recuperar el control de mi dinero. Esa noche, llamé al señor Coleman y le conté sobre la amenaza de Claudia. Me tranquilizó, explicándome que declarar a alguien mentalmente incompetente requiere pruebas médicas sólidas y un extenso proceso legal. Actuar responsablemente con las finanzas personales no constituye prueba de incompetencia. Sin embargo, me advirtió, te recomiendo que documentes todo, grabes las conversaciones si es posible, guardes un registro de sus amenazas y consideres hacerte una evaluación psicológica preventiva para tener pruebas de tu competencia mental. Esa noche, por primera vez desde que todo esto empezó, sentí un poco de miedo.
pero no era miedo a hacer algo malo, era miedo de lo lejos que estarían dispuestos a llegar para recuperar el control de mi dinero. Pero también sentí algo más fuerte que el miedo: determinación. La amenaza de Claudia me mantuvo despierta esa noche, pero no por miedo. Fue por una rabia fría, que crecía con cada hora que pasaba. ¿Cómo se atreven a considerar declararme mentalmente incompetente por proteger mi propio dinero? Fue la máxima manipulación. Si no puedes conseguir lo que quieres mediante la persuasión, intenta despojar a la persona de su derecho legal a decidir sobre su propia vida. Al día siguiente, sábado, seguí el consejo del señor Coleman. Primero, fui a una clínica privada donde me hicieron una evaluación psicológica completa. La doctora, una mujer profesional de unos 50 años, escuchó mientras le explicaba la situación. Señora Whitlock, después de 2 horas de pruebas y entrevistas, me dijo: permítame ser perfectamente clara. Está demostrando una lucidez mental excepcional. Reconocer patrones de abuso, establecer límites saludables y proteger sus recursos financieros son señales de una mente completamente competente. De hecho, diría que ahora actúas de forma más racional que cuando permitías el abuso financiero. Me entregó un informe oficial que documentaba mi completa capacidad mental, fechado y sellado. Era mi póliza de seguro contra cualquier futuro desafío legal. Cuando regresé a casa, encontré a Lucy trabajando en su jardín. Se acercó a la valla que separaba nuestras propiedades con expresión preocupada. Georgia, una mujer mayor, vino ayer a preguntar por ti. Quería saber si últimamente te habías comportado de forma extraña. Le dije que parecías más feliz y relajado que nunca. Le conté sobre la visita de Claudia y su velada amenaza. Lucy escuchó con creciente indignación. «Es increíble», exclamó. «Intentar que te declaren incompetente por no querer regalar tu dinero es lo más absurdo que he oído en mi vida. Lo que más me molesta», dije, «es que realmente creen que tienen derecho a mi dinero. No lo ven como mi patrimonio. Lo ven como su herencia pagada por adelantado». «¿Sabes lo que necesitas?», dijo Lucy con una sonrisa traviesa. «Necesitas salir y disfrutar de tu libertad. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías?». Tenía razón. Había pasado tantos años viviendo según las necesidades y exigencias de los demás, que había olvidado lo que se sentía hacer algo simplemente por placer. «Hay un crucero de 5 días que sale el próximo miércoles», continuó Lucy. «Se suponía que iría con mi hermana, pero tuvo que cancelar por problemas de salud. ¿Te gustaría venir conmigo?». La idea me emocionó al instante. ¿Cuándo fue la última vez que viajé por placer? ¿Cuándo había dormido en una cama que no era la mía, comido en un restaurante sin calcular el precio, o simplemente me había relajado sin la constante ansiedad de la próxima crisis financiera de Ryan? «Me encantaría», respondí sin dudarlo. Esa tarde, reservamos el crucero. $1.500 por persona por 5 días, todo incluido. Era una fracción de lo que había gastado en las últimas vacaciones de Ryan y Dana, pero esta vez sería para mi propio disfrute. El domingo por la mañana, mientras pensaba qué empacar para el crucero, sonó el timbre. Era Ryan solo esta vez. Se veía fatal, ojeras profundas, ropa arrugada, expresión desesperada. «Mamá», dijo con la voz entrecortada. «Por favor, necesitamos hablar sin Dana, sin gritar, solos tú y yo». Lo dejé entrar, pero mantuve la distancia emocional. Ya había aprendido a reconocer cuando me estaban manipulando. «Mamá, estoy desesperado», empezó. «El seguro del coche vence el lunes y no tengo dinero para pagarlo. Si no lo renuevo, no puedo conducir legalmente. Y sin coche, no puedo ir a trabajar». «¿Cuánto cuesta el seguro?», pregunté. $250. «¿Y cuánto ganaste el mes pasado?». $3.500. «Pero, ¿qué, Ryan? Pero tenemos gastos. El alquiler, la comida, los servicios públicos, ¿y en qué más gastas el dinero?». Se quedó callado un momento. «Mamá, ¿no lo entiendes? Vivir es caro. Vivir es caro cuando tienes un estilo de vida que no te puedes permitir», respondí. «Dime una cosa, hijo, ¿cuánto gastaste en restaurantes el mes pasado?». «No lo sé. Quizás». «¿Cuánto gastas en servicios de streaming, membresías de gimnasio, aplicaciones de comida a domicilio?». «Eso es diferente, mamá. Esas son necesidades básicas. Los servicios de streaming son necesidades básicas. En el mundo moderno, sí, no se puede vivir como un ermitaño». Ahí estaba el problema fundamental. Ryan creía de verdad que los lujos eran necesidades, y que las verdaderas necesidades eran responsabilidad de otros.
Ryan, le dije con calma, tienes 35 años. Tienes estudios universitarios, tienes trabajo. ¿Por qué no puedes pagar el seguro del coche de $250? Porque no queda dinero después de todo lo demás, así que recortas gastos. No es tan fácil. No puedes recortar gastos así como así. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Se frustró visiblemente. Porque tenemos una vida que mantener, una vida que no te puedes permitir, pero siempre has estado ahí para ayudarnos. Y ahí estaba la cruda realidad. No estaba pidiendo ayuda temporal. Él estaba reclamando lo que consideraba su derecho. En su mente, yo era una parte permanente de su estructura financiera, no una madre que ocasionalmente le brindaba apoyo. Ryan, te voy a preguntar algo y quiero una respuesta honesta. ¿Alguna vez en estos 10 años has hecho un presupuesto real y has intentado vivir solo con tu sueldo? Guardó silencio. ¿Alguna vez has considerado mudarte a un apartamento más barato? Silencio. ¿Alguna vez has recortado gastos voluntariamente para no tener que pedirme dinero? Mamá, esas son preguntas injustas. ¿Injustas? Es injusto preguntarle a un adulto de 35 años si ha intentado vivir dentro de sus posibilidades. No entiendes la presión que tenemos. Dana tiene expectativas. Sus amigos viven de cierta manera. No podemos parecer pobres. ¿Y cuándo consideraste que mis expectativas y mi presión financiera importaban? Por primera vez en la conversación, Ryan guardó silencio absoluto. Pude ver en sus ojos que estaba procesando algo que nunca antes había considerado. Mamá, dijo finalmente con voz más suave. Nunca pensé que no sabía que te sentías presionada. En serio, nunca te preguntaste cómo podía mantener tu estilo de vida mientras comía frijoles y arroz. Nunca te preguntaste por qué nunca me compraba ropa nueva, pero siempre tenía dinero para tus emergencias. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pensé que te gustaba ayudarnos. Pensé que era tu forma de demostrar amor. Y lo era, Ryan. Pero convertiste mi amor en una obligación. Convertiste mi generosidad en una expectativa. Y finalmente, convertiste mi sacrificio en motivo de burla. Mamá, lo que dijo Dana fue la gota que colmó el vaso, pero el vaso se había estado llenando durante años. Ryan lloró en silencio durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz sonó diferente, más madura. ¿Qué puedo hacer para solucionar esto? Puedes empezar por pagar tu propio seguro de auto. Ryan se sentó en mi sala durante casi una hora después de nuestra conversación. No hablamos mucho más, pero pude ver que algo había cambiado en su expresión. Por primera vez en años. Parecía estar reflexionando de verdad sobre su comportamiento en lugar de simplemente buscar maneras de conseguir lo que quería. Cuando finalmente se fue, dijo, mamá, voy a buscar la manera de pagar el seguro y vamos a hablar seriamente sobre nuestros gastos. No le creí del todo, pero al menos sonó como un primer paso hacia la madurez. El lunes por la mañana, mientras preparaba el equipaje para mi crucero del miércoles, recibí una llamada inesperada. Era Dana, pero su tono era completamente diferente al que había usado los días anteriores. Georgia, dijo con voz tranquila, sé que hemos estado tensos. ¿Podríamos tomar un café sin Ryan, sin dramas, solo nosotros dos? Acepté, más por curiosidad que por la esperanza de reconciliarnos. Nos vimos en una pequeña cafetería cerca del centro comercial. Dana llegó vestida de forma más sencilla de lo habitual, sin las joyas caras ni la ropa de diseñador que solía usar. Parecía cansada, pero también más humilde. Georgia empezó después de pedir nuestros cafés. Quiero disculparme sinceramente por lo que dije la semana pasada. Fue cruel, irrespetuoso y completamente inapropiado. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, pregunté directamente. Honestamente, la humillación en el restaurante, pero no solo eso. Estos últimos días, he tenido que afrontar la realidad de nuestras finanzas sin tu apoyo. Y me di cuenta de algo aterrador. ¿Qué era? Que no tenemos ni idea de cómo vivir con nuestros recursos. Llevamos años viviendo como si fuéramos ricos porque tú financiabas la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos. Era la primera vez que oía a Dana reflexionar honestamente sobre su situación financiera. Ayer, continuó, Ryan y yo nos sentamos e hicimos un presupuesto real solo con nuestros sueldos, sin ayuda externa. ¿Sabes lo que descubrimos? Cuéntame. Que gastamos casi el doble de lo que ganamos. El doble, Georgia. No solo un poco más, sino el doble. Y tú siempre cubrías la diferencia. ¿Y qué vas a hacer ahora? Vamos a tener que hacer cambios drásticos. El apartamento donde vivimos cuesta $1,200 al mes.
Con nuestros sueldos combinados, deberíamos pagar 800 como máximo. Vamos a tener que mudarnos. ¿Y Ryan está de acuerdo? Al principio se resistió, pero cuando vio las cifras en papel, no tuvo otra opción. También vamos a tener que cancelar membresías, servicios y cambiar por completo nuestra forma de socializar. Dana hizo una pausa para tomar un sorbo de café. George, quiero preguntarte algo y, por favor, sé honesto conmigo. ¿Cuándo empezaste a resentir nuestra dependencia financiera? La pregunta me sorprendió por su franqueza. Creo que el resentimiento fue creciendo poco a poco, pero se cristalizó cuando me di cuenta de que no solo esperabas mi ayuda, sino que la dabas por sentado. ¿Cuándo fue eso? Cuando dejaste de pedirme dinero y simplemente empezaste a usarlo. Cuando las tarjetas adicionales se convirtieron en algo normal. Cuando mis ahorros se convirtieron en tu fondo de emergencia automático. Dana asintió con vergüenza. Tienes razón. En algún momento, dejamos de verte como alguien que nos ayudaba y empezamos a verte como un recurso. Exactamente. ¿Hay alguna manera de reconstruir nuestra relación? Me preguntó Dana. Voy a ser completamente sincera contigo. La relación que teníamos antes se acabó. Esa relación se basaba en una dinámica insostenible donde yo daba y tú recibías. Si queremos construir algo nuevo, tiene que ser sobre cimientos completamente diferentes. ¿Qué tipo de cimientos? Respeto mutuo, independencia financiera de tu parte y una relación donde mi valor no esté determinado por mi utilidad económica. Dana guardó silencio un largo rato. ¿Eso significa que nunca volverás a ayudarnos? ¿Significa que si alguna vez necesitas ayuda real en una emergencia real después de haber demostrado que puedes vivir responsablemente por tu cuenta, podríamos considerarlo? Pero sería ayuda, no un subsidio permanente. ¿Cuánto tiempo tendríamos para demostrar nuestra independencia? No es una prueba con fecha límite, Dana. Es un cambio de vida. Si puedes mantener un presupuesto equilibrado, vivir dentro de tus posibilidades y crear tus propios ahorros para emergencias, habrás demostrado verdadera madurez financiera. Y nuestras vacaciones, nuestras salidas a restaurantes caros, son cosas que tendrás que ganarte con tu propio trabajo, como hace la mayoría de la gente. Dana parecía realmente abrumada. Georgia, no estoy segura de que sepamos vivir así. Entonces es hora de que aprendas. Tienes educación, trabajo y habilidades. Lo único que te ha faltado es la motivación para ser independiente. Y si fracasamos, fracasarán como adultos responsables, aprendiendo de sus errores. Pero al menos fracasarán como dueños de sus propias decisiones, sin depender de nadie para resolver sus problemas. Terminamos nuestros cafés en un silencio pensativo. Al levantarnos para irnos, Dana me dijo, Georgia, sé que esto no lo soluciona todo, pero quiero que sepas que he aprendido algo importante esta semana. ¿Qué es eso? Que ser adulto no se trata solo de ser mayor de edad. Se trata de asumir responsabilidades adultas, y hemos estado jugando a ser adultos mientras tú cargabas con las verdaderas responsabilidades. Fue la reflexión más madura que jamás le había oído. Esa noche, mientras terminaba de empacar para mi crucero, me sentí extrañamente en paz. No había perdido a una familia. Había dejado atrás una dinámica tóxica que nos estaba haciendo daño a todos. Si Ryan y Dana realmente querían cambiar, tendrían que demostrarlo con hechos, no con palabras. El martes, recibí un mensaje de texto de Ryan. Mamá, conseguí un préstamo personal para pagar el seguro del auto. También encontré un apartamento más barato. Nos mudamos el mes que viene. Quería que lo supieras. No fue mucho, pero algo fue algo. Un pequeño paso hacia la independencia que tanto necesitaban. Esa noche dormí profundamente, sabiendo que al día siguiente comenzaría mi primera aventura verdaderamente personal en décadas. El crucero fue una revelación. 5 días de despertarme cuando quería, comer lo que se me antojaba y hacer actividades solo porque me daban placer. Lucy resultó ser la compañera de viaje perfecta, independiente, divertida y completamente libre de dramas familiares. En el barco, conocí a otras mujeres de mi edad que habían pasado por experiencias similares. Durante una cena, una mujer llamada Elaine me contó cómo sus 3 hijos adultos habían vaciado su fondo de jubilación antes de que finalmente dijera basta. Otra mujer, Isabel, descubrió que su hijo usaba su tarjeta de crédito para apostar en línea. Lo que más me sorprendió, dijo Isabel mientras veíamos la puesta de sol desde la cubierta, fue darme cuenta de que no era la única. Pensé que era un problema exclusivo de mi familia, pero resulta que hay toda una generación de padres que no saben decir que no a sus hijos adultos. Cuando regresé a casa el domingo, me sentí renovada.
5 días sin una sola llamada pidiendo dinero, sin ansiedad financiera, sin la constante carga de resolver los problemas de los demás. Fue como recordar quién era antes de convertirme en el banco de la familia. Había varios mensajes en el contestador automático, pero para mi sorpresa, ninguno era una petición desesperada de dinero. Ryan había llamado 2 veces simplemente para ver si había llegado a casa sana y salva del viaje. Dana había dejado un breve mensaje. Espero que hayas disfrutado de tu crucero. Nos encantaría saber de tu experiencia cuando tengas tiempo. El lunes por la mañana, Lucy vino a visitarme con café y pasteles para escuchar todos los detalles del viaje. Mientras charlábamos en mi patio, vi el coche de Ryan aparcado en la entrada. Pero esta vez, en lugar de salir inmediatamente y dirigirse a mi puerta, se quedó sentado en el coche varios minutos. Cuando por fin tocó el timbre, su expresión era diferente. Parecía nervioso, pero también más maduro. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, «sé que acabas de volver de tu viaje, pero, ¿podríamos hablar un momento?». Lo invité a pasar. Lucy se disculpó discretamente y volvió a su casa. «Mamá, quería contarte lo que hemos estado haciendo esta semana», empezó Ryan. «Dana y yo nos mudamos a un apartamento más pequeño. Pagamos $400 menos de alquiler al mes. ¿Cómo te sientes con el cambio?». La verdad es que al principio fue duro. El apartamento es más pequeño. Está en un barrio menos elegante. Pero después de unos días, me di cuenta de algo importante. ¿Qué era eso? Que puedo dormir tranquila sabiendo que lo pagamos todo con nuestro propio dinero. No tengo esa ansiedad constante de no saber cómo vamos a cubrir los gastos del mes que viene. Era la primera vez que oía a Ryan hablar de la ansiedad financiera desde su perspectiva. Nunca se me había ocurrido que él también pudiera estar estresado por la insostenibilidad de su estilo de vida. También cancelamos las costosas membresías del gimnasio, y nos apuntamos a una básica que cuesta una quinta parte del precio, continuó. Y Dana encontró un trabajo a tiempo parcial los fines de semana para generar ingresos adicionales. Dana está trabajando más. Sí, y fue idea suya. Dice que quiere contribuir más activamente a nuestras finanzas en lugar de solo administrar el dinero que viene de otras partes. Me sorprendió saber que Dana había tomado esa iniciativa. Mamá, también quería disculparme formalmente, no solo por lo que pasó hace 2 semanas, sino por todos estos años. Nunca me di cuenta de que te estaba tratando como a un cajero automático en lugar de a mi madre. ¿Cómo te diste cuenta? Cuando tuvimos que hacer nuestro primer presupuesto real, me di cuenta de que no tenía ni idea de cuánto costaba vivir. Toda mi vida adulta, había estado viviendo por encima de mis posibilidades porque tú cubrías la diferencia. Ryan hizo una pausa, y me miró directamente a los ojos. Mamá, quiero que sepas que estos últimos días han sido los primeros en años en los que me siento realmente adulta, tomando mis propias decisiones, resolviendo mis propios problemas, haciéndome responsable de mis propias consecuencias. ¿Y cómo se siente eso? Aterrador, pero también liberador. No sabía cuánto peso cargaba hasta que me deshice de él. Peso. El peso de saber en el fondo que no era realmente independiente. El peso de saber que estaba viviendo una mentira financiera. El peso de saber que mi estilo de vida dependía de explotar la generosidad de mi madre. Esas palabras me impactaron profundamente. Durante años, pensé que era la única que sufría en esa dinámica. Pero resultó que Ryan también cargaba con culpa y ansiedad. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que ha pasado, pero hay algo que me gustaría preguntarte. Dime, ¿crees que alguna vez podremos tener una relación normal? Una relación en la que yo sea tu hijo que te visita porque te quiere, no porque necesite algo. La pregunta me conmovió porque implicaba que él entendía la diferencia. Ryan, esa relación puede empezar hoy si tú lo deseas. Siempre he querido tener un hijo que me visite porque se preocupa por mí, no porque sea útil. Entonces, ¿te gustaría que Dana y yo viniéramos a almorzar el domingo? Llevaremos la comida, cocinaremos y simplemente pasaremos tiempo juntos. Me encantaría. Después de que Ryan se fuera, me senté en la sala a reflexionar sobre todo lo que había cambiado en 2 semanas. Había perdido mi rol como salvadora financiera de mi familia, pero había ganado algo más valioso, mi autoestima y la posibilidad de una relación genuina con mi hijo. Esa noche, llamé al señor Coleman para preguntarle sobre la posibilidad de modificar mi testamento de nuevo. Después de hablar con Ryan, quise considerar un enfoque diferente. En lugar de castigarlo permanentemente, decidí redactar un testamento que recompensara la madurez demostrada con el tiempo. Señorita Whitlock,
dijo la abogada, está pensando en un testamento escalonado basado en el comportamiento. Exactamente. Si Ryan demuestra verdadera independencia financiera durante 2 años consecutivos, podría recibir una porción mayor. Si continúa con esa pauta durante 5 años, recibirá otra porción mayor. Pero si recae en sus viejos hábitos, volvemos al plan original. Es una estructura inteligente. Incentiva el crecimiento personal a largo plazo. Al colgar el teléfono, me di cuenta de que, por primera vez en años, estaba planeando mi futuro basándome en la esperanza en lugar del miedo. La esperanza de que mi hijo realmente hubiera aprendido y crecido. La esperanza de que nuestra relación pudiera sanar. La esperanza de que mis últimos años los viviera con dignidad y respeto. Salí a mi patio y miré las estrellas. A lo lejos, escuché el sonido de la fuente que había instalado en mi jardín el año pasado, un pequeño lujo que me había permitido solo después de años de dudar si merecía gastar ese dinero en mí. Ahora sabía la respuesta. Siempre merecí tratarme con la misma generosidad que demostraba a los demás. Me llevó 68 años aprender esa lección, pero finalmente la aprendí y nunca la olvidaré. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme enviándome un agradecimiento especial para que pueda escribir más historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú, qué harías en su lugar? Me encantaría saber qué piensas, así que déjala en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber qué piensas. Y cuéntame dónde has escuchado esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale a me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas más esperándote. Un abrazo fuerte y nos vemos la próxima vez. Música.